qué tema el de hoy, hermanas, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de más allá del cuerpo, el misterio oculto de los viajes astrales, porque juntamente con el tema que venimos meditando acerca de la nueva era, esta es una de las prácticas que incluye todo este movimiento y religiones que están basadas en la meditación, en la búsqueda del poder humano interior. También está muy conectado con las religiones que hablamos, el hinduismo, todo lo que sea en el ocultismo, incluso en la brujería y en el satanismo también se practica mucho los viajes astrales. Entonces, ¿qué sucede? La exploración del alma de esta forma abre portales espirituales a lo desconocido, porque ese es un ámbito en el cual, aunque el hombre lo puede conseguir, no ha sido creado para que viva ahí en ese ámbito o en esa dimensión. Estas son las dimensiones espirituales que por lo tanto se rigen por portales de legalidades, de ámbitos y parámetros establecidos por Dios incluso, porque son áreas o dimensiones donde Dios ha incluso destinado o echado fuera del cielo a Satanás y a los ángeles caídos que lo acompañaron. Entonces, esto que va más allá del cuerpo, entonces diríamos, ¿pero hacia dónde? Bueno, claro, hay dimensiones o hay espacios en los que Dios ha destinado para distintos seres y ámbitos que se mueven estos espíritus inmundos ahora. Entonces, que el hombre puede bien, si el hombre en el espíritu, andando en el espíritu, puede percibir, puede una persona que está rendida al Señor, que por ejemplo incluso que está más sensible a lo espiritual, porque una persona que sinceramente busca al Señor va a experimentar una percepción de ese campo espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu está sensible a ese campo, sin necesidad de tener un mantra o una concentración especial. Una persona que, como un ministro, una persona que está dedicada al Señor, que somete a Dios su vida constantemente y vive en santidad, esa persona está más sensible a la actividad espiritual y, por ejemplo, puede hasta incluso ver ambientes o sentir opresión y todo eso, y eso ya está palpando una dimensión o un campo espiritual. Pero el hombre en realidad fue creado para habitar en el paraíso terrenal, como cuando Dios creó a Adán y Eva, y ahí tenían una comunicación directa y continua con Dios. Dios se paseaba con ellos, incluso hay una conversación en la que Dios le presentaba los animales a Adán y Adán le daba nombre. Era una cercanía muy, muy palpable, digamos, que Dios tenía con el hombre. Lo visitaba, conversaba con él, le enseñaba cosas, le instruía, porque toda esa creación, todo eso que Dios había hecho, el hombre aún no sabía cómo podía el hombre bendecirse de todo eso o recibir esa bendición. Entonces al hombre Dios le dio potestad sobre todos los peces, las aves, todos los reptiles de la tierra y todas las plantas y árboles, le dio hierbas también y animales para comer. Dios le instruyó justamente todo lo que podía hacer e incluso lo que no podía hacer. El dominio que Dios le da al hombre es sobre todo lo que el hombre puede ver, oír y tocar en ese momento. Ahí Dios le da instrucciones acerca de la creación que pone, donde Dios pone al hombre, digamos. El Señor, en el Génesis, por ejemplo, no vemos Dios instruyendo al hombre a una manera de vivir en otro campo dimensional o experimentar otro campo dimensional. Dios le creó la creación y
dio al hombre el dominio sobre toda la creación. Le dio los 5 sentidos, discernimiento para oír la voz de Dios y el libre albedrío cuando le dio instrucciones específicas para que eligiera comer lo que Dios sí le permitía y que no tocara el árbol de conocimiento del bien y del mal. Ahí vemos el albedrío, que es esta libertad de elección que tenía el hombre desde el principio. De ese árbol de conocimiento no podía comer el hombre, y claro que sabemos la historia que en la desobediencia comieron y abrió justamente ese portal del bien y del mal. Ahora el hombre tenía poder no solo para el bien que Dios le había prometido, porque todo era bueno, Dios le había proveído todas cosas buenas, sino que ahora el hombre ya podía acceder también a lo malo. Fuimos creados realmente en un momento inicial para vivir en la presencia de Dios, pero esta desobediencia trajo una dolorosa separación, dice la palabra, de la gloria de Dios. Y también la expulsión del Edén, la expulsión de ese lugar grato donde todo era provisión, donde todo era fácil acceso. Entonces el hombre Adán luego después tenía que labrar la tierra para que le diera fruto. Ya no eran cosas que brotaban y que salían como la creación inicial, sino que el hombre ya luego tuvo que trabajar y hacer algo para poder sostenerse, para poder vivir, cazar, etc. Todos ahora, debido a esto que sucedió en el Edén, nacemos en esa naturaleza pecaminosa, y la lucha del bien y el mal ahora residen en la naturaleza carnal y terrenal del hombre. Porque claro, el hombre mismo abrió el portal de ese conocimiento del bien y del mal. Y durante esta época y antes de Noé, los ángeles caídos embarazaron a las mujeres de los hombres, dice la palabra de Dios. Lo que se cree que además le enseñaron secretos del ocultismo que solo esos ángeles sabían o utilizaron medios de comunicarse con el hombre, debido a que ellos realmente se mueven en dimensiones espirituales de maldad. Y vale rescatar aquí que esas dimensiones donde se mueven estos ángeles caídos son dimensiones de maldad. En Génesis capítulo 7, donde Dios elige a Noé y a su familia, Dios se arrepiente, dice, de crear al hombre, y le duele en su corazón debido a la perversidad, la inmoralidad y la inmundicia de los hombres. Y se produce el diluvio, crea Noé el arca y se produce el diluvio para que el agua incluso limpiara esa generación perversa, en la bondad de Dios, sin detener por completo o sin erradicar por completo la humanidad entera o al hombre, sino que salva en medio de todo ese diluvio a Noé y a su familia. Se habla mucho allá afuera de este tema que hoy hablaremos y vamos a meditar, porque estos viajes astrales también se los llama salir del cuerpo, se les llama desprendimiento espiritual o desdoblamiento espiritual, se les llama también proyección astral, salida del cuerpo, etc. Muchas maneras, y lo que se escucha afuera es una explicación un poquito distorsionada, porque hablan de el hombre como una creación en la que tiene diferentes particiones, y entre las particiones que tiene el hombre es el cuerpo astral. Entonces, como se cree en esa información que les proveen de que somos en parte un cuerpo astral, entonces las personas empiezan en esa búsqueda para lograr eso. Y la mayoría de las veces, y yo estuve haciendo mis averiguaciones también,
cuando son instructores de estos viajes astrales o este tipo de cosas, son o ex brujos, hermanas, o son personas que practican el ocultismo y que incluso dicen que desde pequeño no han tenido religión y fueron muy abiertos. Coinciden los testimonios en este punto en el que mi padre tenía libros de ocultismo y me empecé a interesar y empecé a meditar, o sea que todo este asunto va por ahí, realmente. Y ahora vamos con la Biblia, vamos también a abrir nuestras Biblias para marcar y anotar también pasajes claves en nuestros anotadores o en nuestros apuntes, para que veamos juntas estas verdades bíblicas. Y si alguna de ustedes tuviera otra interpretación, lo marcan y lo dejan pendiente y lo charlamos al final para llegar aún más profundo en la revelación que la palabra misma sé que tiene mucha revelación y mucho entendimiento de esto. Y entonces primero veamos las escrituras desde donde la mayoría de las veces se agarran para santificar, entre comillas, los viajes astrales, para hacer que los viajes astrales parezcan una práctica cristiana. Y una salvedad, sí, que vale rescatar en este momento, un paréntesis bien grandote aquí, porque si luego de que usted recibe una revelación y usted, digamos, luego de esta meditación, usted dice, bueno, esta va a ser mi decisión de lo que voy a pensar al respecto. Entonces usted va a empezar a identificar que alguien o de alguien lo ha escuchado, probablemente algún pastor, algún ministro, o si usted sigue a alguien que asume que esta práctica es cristiana. Bueno, le aconsejo que una vez que usted recibe la revelación, renuncie a esa cosas que ha permitido, digamos, creer o escuchar esas cosas, porque Dios ante la falsa profecía o ante la falsa maestros envía espíritu de estupor cuando nosotros los consumimos. Y ya saben lo que esto provoca a quienes dejan entrar y consumen la falsa profecía, que en parte ya lo hablamos en otras llamadas con la escritura en la mano. Entonces yo les propongo que una vez que ustedes reciban la revelación, esa es una manera de poner en acción. Cierre la puerta a esas entradas de esas cosas de información y sosténgase con la verdad de Dios. Ponga usted en propuesta la oración en el Espíritu y la lectura de la palabra de Dios, y usted misma reciba la revelación que el Espíritu de Dios le dará cuando usted misma se ponga profundo en la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a una historia de inicio para este tema y vamos a abrir en 2 de Corintios 12:2, porque este versículo es muy típico y también a la vez es muy claro. Es muy típico a cómo lo interpretan en este asunto, pero es muy claro para la perspectiva que vamos a ver hoy. El apóstol Pablo aquí estaba cerrando la carta a los corintios porque estaba a punto de visitarlos, pero sucedían muchas cosas en la iglesia que hacían que el mismo apóstol Pablo sufriera por lo que estaba padeciendo la iglesia, y en cierta manera había disensiones, pecado dentro de la iglesia de Cristo y cosas que estaban sucediendo que el apóstol Pablo termina narrando una despedida que pronto los iba a ver. Y también, en cierta manera, vemos este carácter del apóstol Pablo, donde en su humildad él no tiende a engrandecerse. Él siempre en sus cartas dice, yo el menor de todos, incluso de los apóstoles, se menciona a él mismo como el menor de todos, pero sin embargo vemos cómo Dios grandemente lo ha usado al apóstol, y así en ese carácter. Y aquí mismo se deja ver en 2 de Corintios 12, versículo 2, dice la palabra de Dios, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Vemos aquí el apóstol Pablo hablando de una experiencia espiritual que él tuvo y que en esta experiencia él recibió visiones y revelaciones del Señor.
Y también en ciertas interpretaciones se dice que también podría haber hablado acerca del apóstol Juan en alguna situación, pero también vemos que puede haber sido una experiencia de él personal que ha tenido aquí en esta lectura. Y dice el versículo 3, y conozco al tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Nuevamente nos está diciendo el apóstol Pablo que él quiere hablar de lo que Dios le muestra en una revelación o en una visión, y que ha sido una experiencia diferente, pero que a la vez él lo deja a Dios. Él no describe la práctica para que nosotros nos asimos de esto y empecemos a practicar una meditación en la que nos salgamos del cuerpo, que parta de nosotros. ¿Me entienden lo que le digo? Sino que aquí se ve la autoridad de Dios, donde lo que le sucedió o lo que le pasó, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe, pero que Dios lo sabe. Es como diciendo, Dios fue el autor, Dios me tomó, Dios hizo conmigo, mostrándome, llevándome, así como le pasó al apóstol Juan, que fue llevado incluso hasta también el tercer cielo, donde vio el trono de Dios también. Entonces, por humildad, el apóstol Pablo habla de su propia experiencia en tercera persona, porque él dice, conozco a un hombre en Cristo que hacía mucho tiempo Dios lo había llevado, ¿verdad? Dios lo había mostrado una experiencia especial. Esto mismo o similar lo vemos en Ezequiel. Ahora vámonos al Antiguo Testamento, donde vamos a ver algo importante. 8, Ezequiel 8, 3, dice así. Su palabra dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Gloria sea al Señor. Aquí también vemos una experiencia especial de Ezequiel, donde dice que él fue tomado de la cabeza, o de las guedejas sería de los pelos, en cierta manera. Y el Espíritu dice que le alzó entre el cielo y la tierra, o sea que el Espíritu lo alza a él entre el cielo y la tierra. Esta es una experiencia como de rapto o de levantamiento, que también describe claramente Ezequiel lo que a él le sucedió. Pero aquella figura o aquel que lo movió fue algo de Dios, una mano de Dios, podamos decir, digamos. Y aquella figura extendió la mano, una mano de Dios, digámoslo así, o esa figura que a él lo alcanza, para mostrarle una visión y una revelación de lo que el pueblo estaba pasando y lo que vendría a suceder al pueblo. Y estas profecías que incluso habla Ezequiel son profecías que aún hoy se están cumpliendo, hermanas. Fíjense el uso que Dios dio, qué propósito dio a ese levantamiento de Ezequiel. No fue un levantamiento de Ezequiel donde él estaba meditando, donde él quiso irse en un viaje astral, como lo interpretan muchos, para experimentar con tu cuerpo. Esto fue un propósito divino en el que Dios lo levanta a él para mostrar una revelación y una profecía que hasta los días actuales se siguen cumpliendo. El capítulo 11 de Ezequiel, versículo 1, dice, el Espíritu, mira, dice nuevamente aquí, el Espíritu me levantó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaasías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Veía, digamos, los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios le daba visiones, le daba revelación. Y bueno, y no vamos a seguir en esta historia porque esto ya narra distintas profecías y distintas cosas que no vienen al caso de nuestro tema, pero fíjense la experiencia entonces de lo que el Espíritu de Dios hacía con Ezequiel, lo elevaba. Me elevó, dice, y me llevó, lo transportó también. Qué poderoso, ¿verdad? O sea que estas
estas experiencias son reales. Yo, con lo que estaba meditando también, no limita la fe que tenemos de que a estos protagonistas de la palabra de Dios, a estos profetas, siervos del Señor, Dios le dio experiencia, Dios le dio, y eso es lo que debemos aclarar, Dios le dio experiencias para que ellos pudieran hablar al pueblo, para que ellos enviaran un mensaje divino en ese momento, para que se escribiera el libro de Apocalipsis incluso, porque Apocalipsis 1:10 nos dice lo que le sucede a Juan. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él estaba en el Espíritu, su experiencia fue espiritual, fue especial la de Juan también. Y en el versículo 1 que leíamos de 2 de Corintios, el apóstol Pablo nos dice claramente que ahí él hacía referencia, entró en este tema en el cuerpo, fuera del cuerpo, porque hacía referencia a las visiones y revelaciones que el Señor le había dado. Y las experiencias espirituales que había tenido el apóstol Pablo, él no puede clasificarla en categorías físicas normales. No es que no sepa lo que le ocurrió, sino que no puede explicar cómo ocurrió. ¿Por qué no puede explicar cómo ocurrió? Porque fue Dios quien lo hizo. En cambio, cuando vamos a los temas de los viajes astrales y esas cosas que escuchamos, te dan instrucciones. Paso 1, relájate en tu cama donde te pongas, que nadie te moleste. Paso 2, ahora solamente piensa en una cuerda. ¿Lo ven? Está dando instrucciones para que realicen esos desprendimientos. Y el apóstol Pablo no puede explicar lo que le ocurrió. Y desvía la atención a la vez hacia experiencias que dan admiración a Dios, que provocan admiración a Dios. ¿Por qué? Porque cuando decimos que hay cosas que solo Dios sabe, nosotros estamos dejando a Dios cosas en el misterio de Dios. Amén. No queremos indagar y no queremos ver si nosotros también la podemos experimentar o ese tipo de cosas, sino que le dejamos que en el misterio de Dios se quede, y eso exalta la admiración a Dios, hacia Dios. Dios lo sabe. Cuando decimos, Dios sabe, Dios tiene el control, no sé lo que va a hacer, no quiero adivinar lo que me va a pasar en el futuro, Dios lo sabe y decido confiar admirando a Dios de que Él tiene el control y Él sostiene todas las cosas. Y acá estamos viendo esa actitud del apóstol Pablo. Y esto me dice a mí también que lo que le dije primero en el punto inicial es que hay limitación humana ante lo sobrenatural, porque por la manera en que fuimos creados. Y también vemos en este punto, esto también me dice a mí, que esa experiencia que el apóstol Pablo tuvo, o a la que sea que él se refería, fue iniciada por Dios. Gloria sea al Señor. Y estamos viendo perfectamente esto en las Escrituras en este momento. Aunque te abran las lecturas bíblicas como esta y te digan que eso apoya los viajes astrales y que despréndete del cuerpo porque la Biblia lo dice, no es exactamente lo que la palabra de Dios está diciendo. La palabra de Dios está hablando de experiencias puntuales que tuvieron sus siervos, sus profetas, para un propósito divino. Los viajes astrales o desdoblamientos suelen describirse como experiencias en las que se siente que se sale del cuerpo físico y se percibe otro plano o dimensión. Y como ya hablamos de estas experiencias o prácticas que realizan las religiones de hoy en día o de antepasados, como también el budismo, los movimientos de la nueva era, donde se habla del cuerpo astral y del poder de trasladarse, etcétera, etcétera. Y para entender esto en detalle, observando primero lo que el apóstol Pablo vivió, la descripción de cómo el apóstol Pablo lo relata.
el tipo de experiencia espiritual profunda que relata el apóstol, la revelación con la que vuelve el apóstol Pablo. Pero aquí mismo, él mismo no entiende ni tampoco le enseña la práctica como técnica cristiana, ni tampoco dice que es algo provocado por él mismo. Y esa es la diferencia que nosotros debemos rescatar y resaltar siempre, porque aquí vemos a Dios tomando la iniciativa para darle a él una escritura o una palabra donde el apóstol Pablo pudiera transmitir a la iglesia de Cristo. Miren qué propósito, qué relación también el apóstol Pablo con Dios, que estaba él dispuesto a oír con atención esa revelación, esas visiones, verlas con atención, meditarlas con Dios incluso. Ya ven cuando generalmente los profetas, Dios les muestra una visión, aunque las visiones no son lo mismo de lo que estamos conectando hoy. Estamos conectando más bien con rapto, con que lleva el cuerpo a otro lugar. Y las visiones que Dios les muestra a los profetas, generalmente Dios le dice a los profetas, ¿qué ves? Y comienza una comunicación y los profetas empiezan a decir lo que ven y Dios le empieza a dar la revelación de lo que ven. Y luego cuando los ves a los profetas hablando, lo que Dios le acababa de mostrar era completamente diferente, amén, porque hay una interpretación dentro de esa visión que solamente es revelada al Espíritu. Y cuando el Espíritu habla lo que Dios le ha hecho entender. Gloria sea al Señor. Esto es poderoso porque eso es que me encontraba yo en el Espíritu, que dice el apóstol Juan. Porque él veía cosas, pero a la vez tenía que describirlas e interpretarlas. Amén. Gloria sea al Señor. Y bajo estas experiencias que hablamos, que hablan las Escrituras, son tan sagradas, digamos, son tan valiosas, porque están bajo la total autoridad de Dios, por lo que Él fue la iniciativa y Él lo hizo. Y en la Biblia hay más experiencias espirituales profundas. Tenemos otra, está en Primera de Corintios, capítulo 2, 10. Esto es a lo que le estoy hablando, para confirmar la palabra de lo que le estoy hablando, de cómo los profetas reciben de Dios y tienen la interpretación del mensaje. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito principal por el cual Dios tomaría a un hijo, a una persona de su reino, a un hijo de Dios, para llevarlo a mostrarle visiones o revelaciones? ¿Para cuál sería? Para que ese hijo tuviera una interpretación clara de lo que ve y pueda transmitirlo por el Espíritu. Amén. La Biblia no desarrolla o explica cómo realizar práctica de viajes astrales. Y si eso no está en la palabra de Dios, si a nosotros se nos instruye a velar y orar, a dar fruto del Espíritu, si se nos instruye, por ejemplo, a amar a nuestro prójimo, esas son instrucciones claras de lo que nosotros debemos practicar y hacer. Amén. Y dejar que Dios, en su divina voluntad, quiera darnos una experiencia como esta, si Él lo desea. Claro que estar dispuestas a tener una experiencia como esta en el Señor, pero no es el objetivo por el cual nosotros nos relacionamos con Él. Y ahí está también a veces la mala interpretación, donde lo que vemos es un nivel de superioridad espiritual, donde captan la atención de muchas personas por lo que experimentan o han vivido. Y aquí el apóstol Pablo, incluso en la carta de los Corintios, no se exalta a él mismo por lo que él está viviendo, sino que hasta incluso sigue diciendo más adelante que debido a esas revelaciones y a ese nivel espiritual del apóstol Pablo, Dios le había dado un aguijón en el cual él le había pedido que se lo quitara. Pero le dijo que en la debilidad, bástate mi gracia, le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque el poder de Dios se magnificaba en esa debilidad. Miren ustedes, lo que verdaderamente es tener un corazón humilde delante de Dios y no buscar una exaltación personal.
Entonces, cuando yo veo estas personas que constantemente están, que parece que su dedo comanda, manda ángeles para acá, manda ángeles para allá, vengo de un viaje astral, tuve esta experiencia. Entonces como que está el foco en lo que esa persona única ha experimentado. Y cuidado, porque si prestamos atención y vamos más profundo en la palabra de Dios, cómo se expresan y cómo lo están hablando y declarando, podemos comprobar que estas personas han practicado anteriormente la brujería y le es fácil entrar en esos campos de cuerpo astral, digamos, que ellos dicen, o desprendimiento. ¿Sí? Entonces aún más hay que tener cuidado, y ahora le voy a decir por qué, porque vamos a ir más profundo todavía en la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, esto lo estudiamos cuando estábamos estudiando acerca de estas religiones, estas prácticas, dice la palabra de Dios: que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Bueno, me agarraba la cabeza yo porque investigando veo un testimonio de una persona que habla de los viajes astrales. Y dice que ella empezó a indagar en los viajes astrales y a practicar este tipo de meditación, y en su mantra ella pedía siempre encontrarse con su hijo que había muerto hacía 11 años, hermanas. Imagínense. Entonces, ¿qué hace esta cosa intencional? Es la búsqueda de hablar con los muertos, por ejemplo. Y también están dando testimonio estas personas que practican los viajes astrales, de que si tienen alguna pregunta que desconocida para ellos, la preguntan a estos seres que se le aparecen en esos ámbitos, y vienen con las respuestas. Entonces también podría haber espíritu de adivinación o sortilegio, porque incluso estas personas que practican todo el astral creen muchos en los astros y en la numerología y horóscopo y todo eso. Entonces terminan siendo como un tipo de agorero o adivino, que en realidad es, hagámoslo en resumen, brujería. Exactamente eso. En cierta manera, por ejemplo, como nos está diciendo acá la palabra, dice que no practiquemos nada de estas cosas, y en cierta manera tampoco no nos explica cómo practicar estas cosas. La palabra de Dios, aunque da indicios muchas veces de cómo se adoraban a los Baales en ese entonces, o qué era lo que hacía el pueblo cuando caía en pecado de estas cosas, pero la palabra de Dios no nos da instrucciones exactas, como por ejemplo practicar el sortilegio, la hechicería y esas cosas. Entonces, ¿por qué usar la palabra de Dios para una práctica que está directamente conectada con la falsa religión? Amén. La palabra de Dios es sagrada, es santa. Entonces, usar la palabra de Dios para justificar un espíritu de adivinación es una total falsedad, ¿no? Entonces, realmente han interpretado muy mal este concepto para engañar a la iglesia de Cristo en la curiosidad del más allá, digo yo, porque cuando se hablan estos temas, se tocan estos temas, los cristianos especialmente, los que no tienen una unidad de una relación personal con Dios, y buscan experimentar ciertas cosas, se justifican a sí mismos que estas prácticas y estas experiencias estarían conectadas con Dios, pero realmente son muy peligrosas, y ahora vamos a ver por qué. Porque el Señor Jesús mismo nos deja en la tentación en el desierto la clara revelación, hermanas. Y esto, hermana, yo lo sentí en la voz del Espíritu. O sea, estaba haciendo algo normal, cotidiano, y el Señor me habla esto para poder explicar este tema, porque acá nos muestra justamente estos dos mundos, estos dos comandos, digámoslo así, porque podríamos hacernos la pregunta en este momento y decir, bueno, si Dios a sus profetas y a sus siervos fue Él la iniciativa, y es Dios quien comanda y quien lidera eso, ¿quién entonces comanda y lidera cuando es de la intención carnal del hombre? Bueno, aquí en Mateo está la respuesta, hermanas. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
¿Por quién Jesús dice la palabra de Dios que fue llevado al desierto? Por el Espíritu. Amén. Por el Espíritu. Porque Él recién era bautizado y Dios había declarado que este es mi Hijo en quien tengo complacencia. A Él oíd. Y entonces de ese Espíritu en el que había sido bautizado se refiere la palabra de Dios que lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí Jesús ayunó, dice que tuvo hambre, por lo tanto él estaba físicamente en el desierto. Y hay una narrativa por ahí que dice que Jesús estaba en el espíritu en el desierto. Bueno, fíjense ustedes, ¿verdad? Que cada vez más hay cosas raras allá afuera, ¿cierto? Y el diablo dice que lo tentó en situaciones concretas. Entonces aquí aparece en el versículo 5 la revelación esta de la respuesta de quién lleva entonces a los hombres cuando nace de su iniciativa, hermanas, practicar estas cosas. Entonces, dice la palabra de Dios en el verso 5, el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y en el versículo 8 dice claramente la palabra de Dios, dice otra vez, le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Quién entonces lleva a la montaña y a la ciudad? El enemigo. Amén, el enemigo. Jesús le resistió en todo y le ordenó que se fuera. En ese momento él victorioso sale de esa tentación porque no cayó en la tentación del enemigo. Pero vemos que Satanás, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús, él tiene esta autorización, podemos decir, de legalidad espiritual para transportar al hombre. Esto es lo que quiero que veamos, hermanas, y estos son los peligros incluso que advierto. ¿Por qué estamos hablando de esta palabra hoy? Porque cuando nace de una intención voluntaria, personal, es directamente satánica. Vemos en la palabra de Dios que primero el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para ser tentado y el diablo también. Entonces vemos estas dos fuerzas distintas entre sí con poder para transportar a Jesús hombre de un lugar a otro. En estas experiencias Jesús no se nos dice si Él estaba en su cuerpo o no, como Pablo lo dice en su experiencia en 2 de Corintios. Entonces, si no nos dice si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, entonces ¿por qué apresuramos a determinar que esto es un viaje astral? Amén. O si nos apresuramos a determinar que esto fue un viaje astral, había medio de transporte. Y debido a que nosotros como carne, como seres humanos, tengamos que, por ejemplo, ir hacia otra dimensión, digámoslo así, o es el Espíritu de Dios quien puede llevarnos a una experiencia como esa, o es el enemigo. Y vayamos al significado de llevar, o también podemos encerrarlo o agruparlo con el significado de la palabra cuerpo en el griego, que fue llevado, como dice acá Mateo. Y este llevado, al igual que en la historia de Felipe, nos habla del griego harpazo, que significa arrebatar o el rapto, llevar con fuerza, llevarlo rápidamente. Esa es la palabra harpazo que también usa en el caso de Felipe, que Felipe está en Hechos, capítulo 8, la historia de Felipe también, y vemos otra vez el mismo caso repetido, que el Espíritu hace la obra aquí con Felipe también. Miren el capítulo 8, versículo 39 y 40. Dice la palabra, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, harpazo, lo mismo que llevar, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Ahí también vemos que Felipe fue realmente llevado a ese lugar y también luego transportado desde ese lugar a otro por el Espíritu. ¿Qué había acá en propósito? ¿O cuál era la meta? Que este eunuco recibiera la palabra de Dios, la salvación y se bautice.
Y este tiene un propósito de reino, este suceso o esta experiencia tiene un propósito directo con el reino de Dios. Este verbo, que es la palabra llevar o fue llevado o arrebatado, este verbo aparece en contexto de siempre tomar algo de manera repentina, desde una locación, desde un lugar. Y generalmente los viajes astrales dicen que su cuerpo está ahí, se pueden ver, existe un desprendimiento y se siguen viendo en ese cuerpo. Fíjense la diferencia también de lo que habla la palabra de Dios aquí, cuando dice que Felipe estaba en un lugar y luego fue llevado a la ciudad donde estaba este eunuco. Y creo que era Azoto, si no me equivoco. Y luego dice también que los viajes astrales, tu cuerpo está ahí, y son experiencias muy cercanas a la muerte también, cuando las personas cuentan que ven a los médicos atendiendo en la camilla. No sé si han escuchado experiencias como esa, donde también se produce un desprendimiento, donde el hombre o la mujer puede ver que su cuerpo está ahí, pero ellos están fuera y no saben cómo regresar muchas veces. Fíjense hasta lo peligroso que podría ser salirse del cuerpo, digamos, por medio de meditación y no saber cómo regresar, ¿no? Qué peligro podría haber también. Esta misma palabra, incluso la palabra rapto o harpazo, aparece en la historia de Elías y Enoc, aunque las palabras aquí están en el hebreo de la Septuaginta, porque es el Antiguo Testamento, son palabras que igual interpretadas significa ese arrebatamiento. Entonces podemos decir que Felipe fue arrebatado al igual que Elías y Enoc fueron llevados por Dios a otro lugar según los textos originales. Entonces aquí hablamos inicialmente de la voluntad divina de Dios y la iniciativa de Dios de que estos personajes tuvieran esta experiencia. Y segundo, son arrebatados o llevados por Dios a distintos lugares. Por supuesto, Elías cuando fue llevado en ese carro de fuego con el Señor, no lo vieron más, y Enoc tampoco. Estos dos personajes no experimentaron la muerte física. Y eso también, si fuera que el Señor decidiera culminar esta etapa de la historia de la era de la iglesia y seríamos arrebatadas, si seríamos arrebatadas en este minuto, tampoco experimentaríamos la muerte. Y sería esta palabra para el Señor. Allá arriba la iniciativa de Dios sería harpazo. Es tiempo del harpazo. Gloria a Dios, los que esperamos nosotras en el nombre de Jesús que eso suceda. O sea, ¿cuál es nuestra esperanza y cuál debe ser nuestro deseo? ¿Salirnos del cuerpo y tener experiencia de ese tipo dimensionales o esperar ese harpazo? Amén, gloria sea al Señor. Y veamos situaciones similares en la historia bíblica, relacionadas también a ciertas experiencias donde incluso se entremezclan con las visiones y la revelación que los profetas recibieron, porque muchos recibieron sueños lúcidos o experiencias cercanas al sueño profundo, pero con dimensional. Amén. Porque ellos describen que estaban en ese lugar, que veían esas cosas y traen el mensaje del Señor. En estos estados la mente puede crear sensaciones muy reales de salir del cuerpo incluso, porque muchas veces nos vemos sueños lúcidos donde es como que si voláramos o como que estamos viendo el sueño, como que si fuéramos espectadores del sueño y fuera como que el sueño es una película clara de lo que estamos viendo, y a veces somos parte del sueño, caminamos en el sueño, nos vemos que estamos físicamente en el sueño. Entonces, dentro de esta naturaleza que Dios nos da, porque Dios nos permite soñar desde el Génesis, ¿verdad? Y, y dentro de estas experiencias se utilizan también para poder distorsionar a esta y llevarlo hacia la dirección en estas prácticas. Y enseñan estas prácticas técnicas para inducir a estos estados como de sueño o semisueño, que es una meditación profunda y visualización. Entonces ahí experimentan separarse totalmente del cuerpo y declaran que pueden presentarse en planos o lugares o dimensiones que ellos quieren o desean.
Igualmente, no es que ellos quieren o desean, porque en estas experiencias y en estas cosas que cuentan, hablan de que ven seres. Estas son las personas que vienen contando que han visto aliens y todo eso. O sea que es una mezcla totalmente, hermanas, cuando usted mira esas notas o lee esas cosas o las ve con discernimiento, se da cuenta uno de que totalmente eso es un lugar peligroso y demoníaco, altamente demoníaco. Estas ideas no tienen base sólida y son mezclas de creencias esotéricas, gnosticismo, y hablan de experiencias donde el alma asciende a través de los cielos. Si fuera posible que alguien pudiera llevarlos a otra dimensión y esto no tiene un propósito de revelación o de reino de Dios, ya sabemos ahora quién está dirigiendo o guiando a ese hombre o mujer para llegar a esos planos. Mire lo peligroso que esto es. Y ya que fuimos creados para vivir en este visible y necesitaríamos una fuerza para que nos mueva a otro lugar, el gnosticismo enseña que el ser humano tiene una chispa atrapada en el mundo material y que el alma asciende pasando a niveles o cielos. Y se cree también en el gnosticismo que una vez que experimentan este tipo de viajes astrales o estas meditaciones profundas, alcanzan un nivel espiritual superior. Los textos, por ejemplo, de Amandi habla de ascensos y revelación del alma, y aunque los gnósticos no pronuncian directamente la palabra viajes astrales, sí proyección de fuera del cuerpo, sí fomentan la proyección desde aquí, desde esto material hacia ese campo espiritual. Así que cuidado. Espiritualmente estos viajes astrales pueden abrir puertas a engaño o confusión si se buscan como práctica. El lugar seguro es permanecer en la guía del Espíritu Santo sin intentar acceder a estos ámbitos espirituales por medio de intención humana, intención voluntaria personal. Y no todo lo espiritual que oímos, que aunque suene una experiencia espiritual, no todas las experiencias espirituales provienen de Dios. Por eso siempre resalto la necesidad de discernimiento para entender y saber enseguida distinguir los espíritus. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Este versículo también lo hemos visto varias veces porque es clave para estos temas, porque se nos da aquí en la palabra de Dios para que estemos alerta, Iglesia de Cristo. Dice, amados, dice el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aleluya. Miren que nos dice justamente esto está conectado con la falsa profecía, las falsas enseñanzas y todas estas cosas gnósticas que se salen de la sana doctrina y la verdad de la palabra de Dios. Vamos a Isaías capítulo 8, versículo 20. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el temor de Dios, dice una expresión, dice una expresión como decir, a la ley y al testimonio. O sea, lo que te están hablando con la palabra de Dios y te están dando el testimonio de su experiencia, la falsa profecía y la falsa enseñanza de la palabra de Dios. Porque te están dando lo que dice la palabra y te están asintiendo con su testimonio de su experiencia personal. Y si no dijeran conforme a esto, si ni siquiera están diciendo conforme a la verdad de la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido. La verdadera revelación no la entienden, no saben lo que la palabra de Dios está diciendo realmente. Y Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, la palabra de Dios nos dice algo más. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua. Estos son los dones que nos da el Señor y habla del discernimiento de espíritus. O sea, si probamos los espíritus si son de Dios, en el espíritu del Señor vamos a tener ese discernimiento de espíritus para distinguir lo falso de lo verdadero.
Y esto es muy importante para la Iglesia de Cristo hoy en día, porque dice la palabra de Dios, incluso nos advierte que dice en los últimos días, ¿sí? Entonces, como salen todos estos conceptos que parecen nuevos o modernos, de enseñanzas de viajes astrales, que la persona puede aprender a explorar, que tiene que realmente libertarse, o eso no es la libertad, incluso a lo que nos ha llamado el Señor. La libertad que el Señor nos llama es a ser libre de pecado, de ataduras precisamente demoníacas. Y si estamos hablando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios y enseñamos a practicar estas prácticas, estamos poniendo ligaduras demoníacas sobre las demás personas, dándole la confianza de que esa puede ser una experiencia espiritual verdadera. Entonces, con temor de Dios le digo, hermana, que la palabra no nos habla acerca de estas prácticas y no nos dice que las practiquemos. La Biblia enseña, Dios puede tomar a una persona, revelarle algo o trasladarla según su voluntad. Esto es bíblico, esto sí es bíblico, pero es Dios quien lo hace. La iniciativa es divina. Y es una falsa doctrina enseñar proyección espiritual. Es más del lado del esoterismo y la brujería. Estas enseñanzas en las iglesias que se hacen llamar cristianas, generalmente los pastores o pastoras, han sido brujas anteriormente, lo cual están acostumbrados a ser transportados a esas dimensiones por espíritus inmundos y son engañados ellos mismos para engañar ahora en su supuesta conversión. Porque como les digo, cuando están enseñando esas cosas, yo ya lo discierno como un espíritu inmundo en esa persona, no para ponerme en contra de la persona, sino discierno qué dice el Señor que tenemos que discernir espíritus. Entonces ya distinguimos el espíritu inmundo de la adivinación o la brujería que esa persona todavía tiene, no fue libre aún. Dice que es convertida, habla la palabra de Dios en las redes sociales, tiene muchos seguidores tal vez, pero no se ha convertido. Amén. Por lo que dice y por lo que practica. Es una supuesta conversión. Y escucho y es muy común que lo que dicen esté acompañado de presencia de ángeles caídos, porque en realidad no son ángeles de Dios, sino son ángeles caídos, que ya le han mentido en otra etapa de su vida y ahora le siguen engañando. Incluso que estos mismos ellos comandan y usan en su beneficio para lograr cosas o simplemente llamar la atención. Cuentan experiencias y testimonios que parecen muy reales, pero cuando tú disciernes en el espíritu puedes distinguir que ella realmente está acompañada de espíritus inmundos. Aunque su experiencia suene súper espiritual, hay una cierta influencia maligna en todos esos hechos o cuentos que dan. Cuando disciernes realmente los espíritus y acorde al conocimiento que Dios nos da, es fácil distinguir el engaño en estos tiempos. Y va por esta línea. Permanecer en la palabra de Dios, probar a los espíritus, orar a Dios, cuando oímos cosas como esta, no dejarnos deslumbrar por experiencias que otras personas hayan vivido para evitar ser confundidos, porque ¿qué nos debe deslumbrar a nosotros cada día? Lo que Jesús hizo por nosotros, el plan de Dios. Por eso provocaba el apóstol Pablo una admiración a Dios. La superioridad de Dios debe admirarnos a nosotros cada día, no el alcance espiritual que otras personas tengan. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es clave, hermanas. Así como Pablo, que hasta por humildad se refiere a sí mismo en tercera persona para que el foco no estuviera en él. Y si hablamos de revelación espiritual, pienso que el apóstol Pablo es un elegido para hablar a la iglesia, es la voz de Dios hasta hoy para la iglesia. ¿Y por qué entonces dejarnos deslumbrar por experiencia de ex satanistas o brujos? ¿Se dan cuenta? Y usted me diría, bueno, el apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia, mataba cristianos, porque si vemos la antigua manera de vivir del apóstol Pablo, sí, pero sus escritos están en la palabra de Dios. Las lecturas y cartas que edifican a la iglesia son la guía en la palabra de Dios para nosotras. Y estas personas que vienen de estos
campos de ocultismo, son experiencias personales que están teniendo, que aún ellos están en el camino de la liberación tal vez, entonces están trayendo mucha confusión y falsas enseñanzas a la iglesia debido a que están en un proceso de liberación. Las experiencias actuales de estos pastores o falsos cristianos, ex brujos, no los encontramos en las escrituras. Amén. Las experiencias que ellos tienen, como ser de comando de ángeles, cosas que cuentan experiencias realmente fuera de su cuerpo y exaltan justamente la experiencia y el poder que eso le da en la autoridad supuesta que tienen en Dios, y es muy peligroso. Y está el otro grupo incluso que se hacen llamar muy espirituales o se dan a entender como muy espirituales, pero realmente están practicando una brujería. Realmente practican brujería porque, por ejemplo, se reúnen supuestamente a meditar o a debatir la palabra de Dios, pero se están viendo. Se visitan por medio de esos viajes o esas cosas que ven. Entonces cierre la puerta a todo eso. Es el Señor, que estamos bajo el abrigo del Altísimo, no expuestas. Por eso debemos cerrar esos portales, porque nosotros estamos bajo el abrigo y el cuidado del Altísimo. Estamos guardadas por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos una coraza, una protección, un blindado especial. Amén. Gloria a Dios, porque Dios nos guarda y nos protege de estas cosas, porque eso puede traer apertura de portales de espíritus inmundos. Y bueno, aquí les quería decir que, y si la palabra de Dios nos pide que probemos a los espíritus, si son de Dios, eso voy a hacer yo, amén. Eso vamos a hacer cada una de nosotras. Vamos a obedecer la palabra de Dios porque esto es un comando, es probar. Probad a todos los espíritus si son de Dios. Debemos hacer eso. Y el apóstol Juan, cuando dijo yo estaba en el espíritu, Ezequiel dijo el espíritu me levantó. Y esto habla de la soberanía total del Espíritu de Dios sobre los hombres, y hay diferencia también entre visión, adormecimiento y traslado físico. Elías fue llevado por Dios con un carro de fuego, por caballos de fuego, incluso el torbellino también que ve Elías. No es una separación del cuerpo exactamente, él fue transportado, según los relatos, y fue tomado por Dios. El apóstol Pablo no supo cómo describir si fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sabía, se lo dejó a Dios. Así que como el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y se encuentra en Azoto, Felipe apareció como persona completa. Dios tiene autoridad para trasladar, gloria a Dios. Miren que en el propósito de Dios nosotras podamos, en cierta manera, ir a un lugar específico, recibir una revelación específica de Dios y traer la purificación al pueblo de Dios. Qué poderoso, ¿verdad? ¿Y cuál fue la causa por la cual Enoc fue llevado por Dios? ¿Y por qué conecta estas experiencias divinas con el hombre? Porque la vida de Enoc era en total comunión. Él caminó con Dios, dice la palabra de Dios. Era un varón perfecto y culminó su vida en una acción soberana de Dios. Él lo toma, él lo lleva rápidamente, lo rapta. Y eso es lo que nosotros esperamos, el rapto. Y miren la conexión importante, porque si nosotros nos desenfocamos a tener una experiencia fuera de nuestro cuerpo, por querer, como quien dice, alcanzar una dimensión espiritual más alta, que es lo que se cree, pero no es eso realmente. Créanme que no es eso realmente. Está eso compitiendo con la esperanza que tenemos de ser raptados verdaderamente y de vivir esa experiencia de que nuestro cuerpo es tomado, y el proceso de glorificación la está queriendo imitar previamente antes de que eso suceda el enemigo. Fíjense, la acción del enemigo es querer distorsionar nuestra espera con algo que lo que te motivan y te dicen, tú eres más que una forma física, tu parte física también es astral. Entonces, ¿qué hay de malo con transportarse y volar? Experimenta. Es que yo quiero experimentar ese llamado, quiero escuchar ese sonido de la trompeta donde sea levantada, amén.
a esa promesa que Dios nos promete. Y no quiero confusiones ni cosas que entorpezcan mi deseo y mi esperanza de ser llevada por Dios. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo deja abierta la posibilidad cuando dice que experimentó esta experiencia espiritual y aunque es el único que podría haber hablado de una especie de desprendimiento, no hay otro texto que diga o denote otra vez fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé. No dice, otra palabra bíblica, dice que han sido transportados, que han sido llevados en el espíritu, pero realmente no lo expresaron así otro escritor como lo expresa el apóstol Pablo. No lo presenta el apóstol tampoco como una capacidad espiritual humana. El plano de esta dimensión a nosotros se nos ha dado como un ámbito donde la fe y el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotras pelee en ese campo espiritual. O sea que nosotros desde aquí peleamos la batalla y la guerra espiritual en el espíritu. No tenemos que ser transportados, por ejemplo, yo he luchado guerras espirituales donde mi cuerpo seguía acá, yo tenía total conciencia de que estaba aquí, pero libraba batallas en el espíritu de todas maneras, amén. Las visiones son imágenes que Dios envía a nuestro consciente para que sepamos su voluntad de propósito. O también Dios nos envía en medio de la oración o esa guerra espiritual la visión clara en contra de lo que estamos luchando. Pero no es por medio de una meditación y un desprendimiento primero para obtener la revelación, sino que es la forma de comunicarse Dios a través del Espíritu con cada una de nosotras. Y ahora hablamos, ya que hablamos sin vueltas y sin tapujos acerca del tema hoy, vamos a decir algo claro también, porque a mí prefiero hablarle directo que a medias. Entonces, quienes practican viajes astrales sostienen que el ser humano tiene un cuerpo astral, como les decía, que puede separarse totalmente del cuerpo físico y desplazarse por otros niveles. Y al prepararse con todo esto, en vigilias del sueño, entran en un estado que ellos incluso relatan como vibratorio. Entonces, ya para un momento escuchan como zumbidos, energía o sensaciones y la experiencia de flotar. Y si diríamos, bueno, esto pareciera como que no tiene nada de malo, pareciera como que es parte del cuerpo o que es parte de la esencia humana. Cuando estas personas se imaginan flotar, les da un sentido de superioridad y de alcance, que por eso es que estas corrientes se creen en definitiva dioses, porque aunque realmente no pueden hacer nada, porque traté de ver qué era lo que realmente obtenían, digámoslo así, y en realidad eran más ligaduras y más prisiones espirituales. Porque como les digo, este testimonio de esta mujer que dice que hablaba con su hijo, no solo llegó a hablar con su hijo, dice ella, sino que se encontró a su abuela, a su madre, en esos viajes astrales. Entonces dicen, y otra de las cosas que hablemos claramente, sonido de reptiles, ven cosas reptilíneas, las cosas que experimentan hasta le dan miedo muchas veces. ¿Por qué? Porque son dimensiones espirituales malignas, porque aquel que lo ha tomado, aquel que se aprovechó de esa situación por ese deseo de búsqueda, fue el enemigo. Y dicen que también supuestamente nadie debe molestarlo porque podría ser muy dañino. Y se habla de casos y estadísticas en que las personas no regresaron, quedaron como vegetales, incluso debido a esa experiencia, que supuestamente deberían traerle más paz interior, más liberación y todo lo demás. En realidad no es lo que verdaderamente sucede. Estas personas, por el solo hecho de querer liberarse más, llegan hasta el punto en su conciencia o en su meditación que se creen tan superiores que entonces si alguien les
hace algo, no perdonan a nadie, ya dejan su familia porque sienten ese sentido de superioridad, que lo que Dios realmente nos enseña es a someternos al Señor, a perdonar, a amar. Eso es lo que verdaderamente Dios nos enseña, a mermar nosotros mismos. Dios no nos enseña a exaltarnos o engrandecernos, sino que Dios nos enseña a mermar, a morir nosotros y que Él viva. Amén. O sea que es realmente en muchos puntos contradice totalmente con la sana doctrina y las enseñanzas de su palabra. Entonces ya no podemos decir que hay de malo con eso, porque sí verdaderamente estamos viendo que en esta cosmovisión hinduista, satanista y todo lo demás tiene peligros. Y esto la Biblia lo llama, como hablamos hace unos días, es adulterio espiritual, donde Dios pareciera que no es suficiente, donde esta dádiva de Dios, de su Espíritu, pareciera que para el hombre no es suficiente, que todavía tiene que buscar algo más y busca la expansión de su conciencia y el contacto directo con lo espiritual, porque primero Dios nos ha creado con esa sed, con ese espacio que solo puede ser llenado por su Espíritu Santo. Entonces, en ese vacío el hombre busca. Pero si nosotros, siendo cristianos, todavía estamos insistiendo sobre una búsqueda, Dios debe ser suficiente para nosotros, amén. La experiencia que Dios nos da cada día con Él, la comunión con Él, eso debe ser más que suficiente para nosotros. Entonces, aunque estas corrientes le llamen empoderamiento energético y que cada eso sana tu energía y bueno, y todo lo que las mentiras que dicen, esto realmente no están dependiendo del poder verdadero del Espíritu Santo, sino que dependen o si ven o experimentan sanidades de otros poderes ocultos. El ocultismo buscará así aumentar sus poderes espirituales de maldad, y esto lo necesitan cuando los poderes que habían adquirido antes dejan de funcionar. Entonces este es un círculo vicioso y un campo difícil, porque más poder, más poder, más poder. Entonces también buscan comunicación con ese lado oscuro, y acceder a este mundo espiritual sin la correcta legalidad o autorización de Dios traerá siempre graves consecuencias. En Cristo, dice la palabra de Dios, está la plenitud de la deidad, y la revelación de Él que Él nos da por medio del Espíritu Santo debe ser ese entendimiento de su plenitud, amén, de su plenitud y de lo que somos en Él. Si alguien nos llevó nuevamente a saber que por elevarte o tocar esas dimensiones espirituales eres diferente a otros, eres especial, es un engaño. Y lo digo de manera segura y sostenida. Y cuando en las Escrituras vemos a los discípulos obrando de sus manos, ¿cuándo lo vemos a ello? Que obraron de sus manos señales, prodigios, milagros. A 3.000 personas le predicaron y se convirtieron en una predicación. Lo vemos activamente funcionando en el reino. ¿Quién fue el autor de todo esto? El derramamiento del Espíritu Santo fue el autor de todo esto, fue Dios. ¿Y dónde se encontraban cuando esto sucedió? ¿Estaban meditando fuera del cuerpo y en otra dimensión? No, estaban unánimes orando. Dice que estaban en el aposento alto. Físicamente se encontraban ellos unánimes juntos, orando al Señor. Aleluya. Entonces la clave está, nosotros como cristianos que debemos tener claro, es perseverar en la unidad, y la oración es fundamental. Cuando las personas claman que tienen experiencias astrales de manera recurrente, se terminan viendo muy distintas a las experiencias que el resto del pueblo unido de Dios tiene. Se ven completamente diferentes. Y no digo que por eso no creo que existan esas experiencias, porque la vimos en la palabra de Dios y sabemos para qué sirven ese tipo de experiencias. Pero la pregunta es discernir a los espíritus. ¿Es Dios quien los lleva o es el enemigo? No creamos a todos, sino que los pasemos por una lupa y veamos y probemos a esos espíritus. Y creamos más bien lo que dice la palabra. Extraigamos
similaridades que la palabra de Dios sí habla. Veamos si efectivamente esa práctica se enseña en las Escrituras o quedemos confiadas porque si le crees, por ejemplo, si crees lo que la palabra de Dios dice, también vamos a creer que todo es posible, pero que de Él nazca, de la voluntad de Dios sea. Pero hoy en día somos pocos los que esperamos por la revelación del propósito de Dios. Por eso es que somos muy pocos los que entendemos el propósito de Dios para cada uno. Porque en vez de esperar, muchas veces corremos a buscarlas y nos chocamos, nos corremos a buscar esa revelación o ese propósito y nos chocamos con que para cuando nos damos cuenta, ese choque o ese lugar en el que nos encontramos, el diablo ya tomó una legalidad sobre nosotros, que de eso sí que no será tan fácil desprenderse. Cuando el enemigo ya toma una autoridad o una legalidad en nosotros, hasta que el discernimiento no llegue o hasta que la obra del Espíritu Santo realmente provoque esa liberación en nosotras, quedamos atrapadas en la mentira y el engaño del enemigo. En especial cuando no se tiene la revelación de Jesucristo que vino en carne y reciban la salvación por fe, pienso que es muy peligroso justamente cuando son personas que practican estas cosas y no han recibido a Cristo. O si dicen recibir a Cristo, no están confesándolo determinadamente con la verdad de lo que Él hizo, y Él eso vino en carne y lo que hizo. Y pienso que de este tipo de prácticas, si le hemos practicado, si nos hemos visto tentadas a hacer este tipo de cosas o a funcionar con este tipo de prácticas, o si nos hemos acercado a grupos donde estas prácticas son muy normales, y si me escucharan a mí, incluso esos líderes enseguida estarían refutando todo lo que yo estoy predicándole de la palabra de Dios, porque yo sé que eso sucedería. Pienso que este es un punto en el que verdaderamente la Iglesia de Cristo debe de dejar todo tipo de idolatría y conformarnos y sentirnos complacidas y plenas teniendo a Cristo en nuestras vidas. Él es suficiente, y la experiencia del Espíritu Santo con nosotros es más que suficiente también para vivir libres y bendecidas por ser hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hay algo de lo que en este momento quisiéramos arrepentirnos frente a la revelación de esta palabra, o si incluso Dios todavía no te ha convencido en este punto y quieres más revelación, vamos a pedirle en este momento que ya hemos terminado con lo que teníamos para hablar. Vamos a pedir en este momento al Señor que Él tome control, que Él tome control total en nuestras vidas, y que remueva también todo espíritu de estupor o de engaño en el poderoso nombre de Jesús. Padre, te pedimos que remuevas todo espíritu inmundo, todo espíritu de adivinación, de exaltación a sí mismo, en el nombre de Jesús. Limpia los aires, Padre. En el nombre de Jesús trae luz y revelación, Señor. Enséñanos a caminar de tu mano, Dios glorioso, Dios poderoso. Enséñanos a andar en tu espíritu. Muéstranos, Señor, el don, o danos el don, mejor dicho, del discernimiento de espíritu, para que nos muestres claramente la verdad del engaño, Padre. Que la podamos discernir, que podamos ver, Señor, que no seamos engañados en este tiempo, porque sabemos que acorde a tu palabra dice que vendrán falsos maestros, falsos cristos, falsas religiones, falsas enseñanzas, falsas proclamaciones. Pero hoy exaltamos tu verdad. Hoy queremos proclamar tu verdad. Hoy queremos hablar lo que tú nos has hablado en las Escrituras, sin torcerlas, sin diluirla. Porque este es un camino angosto, pero de bendición, de sanidad, de liberación. Hoy, Señor, se remueve toda ligadura en el nombre de Jesús.
toda ligadura de pensamiento, toda ligadura de creencia. Oro, Padre, para que traigas libertad y sanidad, Señor. Oro, Padre, para que las hijas aquí que estamos escuchando, tus hijas, no hagamos el caso omiso de estas cosas, sino que las discernamos y podamos atesorar tu verdad, tu palabra, como estandarte, como bandera. Porque, Padre, tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. Y le ha sucedido hasta a los mejores profetas como Samuel, que sus hijos no siguieron los caminos de su padre. Y vemos a David también con Salomón y sus hijos que tampoco siguieron los caminos de su padre. Y hasta sacerdotes que no siguieron sus hijos los caminos de sus padres, porque no habían tomado el tiempo de educarlos en tu verdad. Señor, tu verdad es roca firme y queremos que nuestros hijos sean instruidos con tu verdad, no con prácticas seculares u ocultistas. En el nombre de Jesús rechazamos, en el nombre de Jesús, todo y rechazamos y renunciamos a toda práctica que no es enseñada en tu palabra, en el nombre de Jesús. Y nos rendimos a la voluntad de Dios, para que si es tu voluntad, Padre, nos muestres en la experiencia de tu Espíritu Santo. Y nos sometemos a ti de tal manera que queremos ser esos atalayas de tu verdad. Y si quieres traer revelación a tus hijas, a tu pueblo, Padre, lo puedas hacer, porque somos libres de toda atadura que nos ate a la mentira o al engaño. Haznos libre hoy en el nombre poderoso de Jesús. Trae sanidad, revelación y que tu nombre sea siempre exaltado en la revelación del Espíritu Santo del Dios Todopoderoso. Lo creo y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.